Abra la Biblia conmigo en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Dice la palabra de Dios así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, hasta acá la palabra de Dios. Hay una película famosísima que casi llegó a ser una saga, que es Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Esa es la película que hizo famoso a aquel artista marcial, Jean-Claude Van Damme. Fue su primer película, allá jovencito, y lo hizo famoso. Y el argumento básicamente era que nada lo podía detener, que no importa cuántos golpes recibiera, que no importa cuál sea su enemigo, él tenía que seguir adelante. No había permiso, no se daba permiso ni para retroceder, ni para rendirse, por más molido a golpes que esté. De alguna manera, esta es la idea, si modernizáramos, si actualizamos el concepto de la Escritura que aparece acá. Para los verdaderos cristianos, para usted y para mí, para los verdaderos hijos de Dios. El contexto inmediato de este pasaje está referido justamente a tiempos complejos, difíciles. A tiempos donde la gente perdía sus bienes por causa de Cristo, donde la gente era maltratada por la causa de Cristo, donde la gente enfrentaba luchas y dificultades no menores por la causa de Cristo. Es más, en el contexto general de la carta a los hebreos, el concepto central es realzar la figura de Jesucristo, nuestro Señor, por sobre todas las cosas. No hay alguien más grande que Jesús, no hay alguien tan poderoso como Jesús, no hay alguien que haya hecho lo que hizo Él, no hay nadie que pueda llegar a Dios como lo hace. Jesucristo por sobre todas las cosas. Y en medio de esa declaración poderosa de fe del escritor aparece mechado en varios lugares la exhortación a los cristianos, a los verdaderos cristianos, a usted y a mí, de empezar a perder de vista las cosas que puedan llegar a pasarnos complicadas, malas, tristes, pérdidas, para poder enfocarnos en Jesús, para que el foco de nuestra vida sea Jesucristo. No solo eso, sino que en este pasaje inmediato, los versículos anteriores, habla y golpea fuerte acerca de la necesidad de tener cuidado, de no menospreciar el pecado, de tener cuidado, de no andar haciendo cosas a propósito acerca del pecado. Y llegamos a este punto, a estos versículos, donde de acá rescato y quiero rescatar 3 cosas básicas que son necesarias tener en cuenta. La primera de ellas, ahí nomás ni bien comienza, no perder la confianza. Además está decirlo, usted ya lo sabe, no solamente ahora, sino siempre han sido tiempos complejos, tiempos difíciles para vivir. Hoy quizás también. Vivir en diferentes lugares del mundo tiene sus connotaciones donde la salud se ve amenazada, donde la paz, la integridad, lo relacional está siendo amenazado. Quizás son tiempos muy desafiantes donde justamente en primer lugar tenemos que aprender a no perder la confianza, a no perder la fe. No es la confianza en cualquier cosa, sino es la confianza en aquel que nos llamó. Citaban en este primer punto mi hermana Beatriz como ejemplo a Abraham, el jueves pasado, y es riquísimo. Abraham fue llamado por Dios y aún en medio de sus luchas, de sus dificultades y de sus sobresaltos, no se cayó de la confianza que puso en Dios. No solo eso, sino Dios actuó de tal manera que antes que Abraham pueda ver algo de lo que iba a suceder o de lo que le iba a suceder, Dios comenzó a transformarlo. Y en el proceso cambió su nombre de Padre exaltado o enaltecido a Padre de multitudes. En Génesis 15 nos habla de que Dios lo llama afuera a Abraham porque salió de la tienda para ver. Abraham se estaba quejando porque le parecía que Dios no veía sus dificultades. Parecía que Dios no le estaba prestando demasiada atención a lo que le pasaba a él.
Dios había dado una promesa de que le iba a dar herencia y el hijo todavía no aparecía. Era la visión terrenal, humana, limitada que tenía Abraham. Y Dios, para fortalecerlo en fe, para que no se caiga de la confianza, lo saca fuera de la tienda y le dice: mira las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Está buenísima esta gráfica porque Dios nos tiene que sacar de nuestros lugares de confort para que no perdamos la fe. Los primeros cristianos no estaban viviendo un cristianismo confortable. En esta época, Dios los sacaba de su estado de confort para que puedan ver ahora sí desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva humana. De alguna manera creo que a usted y a mí nos están pasando cosas similares. Empiezan a venir sobresaltos que con nuestra óptica terrenal empezamos a sufrir, a lamentar y quizás hasta llegar a Dios diciéndole: Dios, ¿no ves? ¿No ves lo que me está pasando? ¿No ves lo que estoy sufriendo? ¿No ves lo que estoy padeciendo? Y probablemente Dios está llevándonos a lugares donde podamos ver desde la perspectiva de Él y no desde la perspectiva nuestra. Dios le cambió la perspectiva a Abraham, lo sacó de esa habitación en la que estaba limitado para que pueda ver la inmensidad de los cielos y la grandeza de lo que Dios tenía prometido para él. Estoy convencido que Dios a vos y a mí nos está sacando de ciertos estados de comodidad y nos está trayendo a poder ver la inmensidad de las promesas que Él tiene para vos y para mí, la inmensidad de las grandezas que Él va a estar desarrollando a través tuyo. A través de la persona que tenés al lado. Recuerdo, o mejor dicho, suele pasar cuando uno va a la playa que por ahí de repente está, alguna vez me pasó a mí cuando tenía hijos chicos, pero hoy que ya los chicos son más grandes, uno está tomando mate y empieza a escuchar que alguien aplaude, ¿verdad? Y otro aplaude, y otro más aplaude, y aplauden, y aplaudimos todos. Se perdió un niño. Alguien lo encontró y estamos buscando a ver si el padre lo puede darse cuenta, ¿verdad? ¿Qué le pasó al niño? ¿Por qué se perdió el niño? Y es por su perspectiva de mirada. El niño camina 5 metros de su lugar en medio de un gentío y de repente la perspectiva de su estatura hace que no pueda encontrar quizás lo que usted y yo con 1 metro, medio metro, 70 centímetros, bueno, algunos son, otros... No importa, un poquitito más de perspectiva. Pueden ver. A veces usted y yo, con la perspectiva natural de 1,70 m, 1,80 m, medio que tenemos que enfocarnos para encontrar dónde está nuestra sombrilla o nuestra gente. Una perspectiva más abajo que básicamente puede llegar a ver hasta la cintura del resto de las personas. Es común que se pierda. De la misma forma, a usted y a mí nos pasa con Dios, exactamente igual. A veces usted y yo andamos quejosos, maltratados, rezongando por la vida, perdidos por la vida y no nos estamos dando cuenta que lo necesitamos a Él para que nuestra perspectiva humana y terrenal de alguna manera crezca y nos podamos ubicar en Él. ¿Qué pasa con el niño cuando de repente alguien lo levanta en brazos y hasta he podido ver a un niño que dijo: allá es? Esa es la sombrilla de mi papá. Simplemente porque un adulto lo levantó y le dio otra perspectiva para poder ver. No perder la confianza es empezar a entender que Dios nos lleva a que veamos las cosas desde otra perspectiva y no es desde la perspectiva suya y mía, humana, terrenal y limitada, sino es desde la perspectiva eterna y soberana de nuestro Dios. Podemos perder la confianza, mis hermanos, cuando dejamos que la ansiedad nos gane. La circunstancia se complejiza de tal manera que no encuentro la vuelta, no sé cómo solucionarlo. De hecho, probablemente no pueda solucionarlo. Y la ansiedad nos gana. Perdemos la confianza. Perdemos la confianza cuando no prestamos atención al galardón. No está mal creer en Dios confiando que Él nos va a proveer y a recompensar. Él lo plantea como tal. No, vos tenés que creer en Dios sin esperar nada a cambio. No. Sin esperar que me dé lo que yo quiero puede ser.
pero sin esperar nada a cambio. No es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que hay un gran galardón, un gran reconocimiento, un gran premio para los que no pierden su confianza. Mire, observe, preste atención que Dios es galardonador de los que le buscan y se va a sorprender cómo su confianza en Él crece y no se limita, sino que encima crece. Perdemos la confianza cuando vemos el tamaño de las circunstancias. Pero sin embargo, uno de los salmos más famosos, si no lo es el más famoso, comienza diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Recita y explica en el proceso de lo que es la confianza de un animalito llamado oveja viendo a su gran pastor cómo la cuida. Las circunstancias que usted y yo podamos enfrentar realmente pueden ser grandes. Como citaba Fernando el pasaje allí de Hechos, donde el apóstol Pablo estaba en una circunstancia terrible, preso, con grilletes en sus manos y en sus pies, golpeado, maltratado, roto a paliza por los soldados, en el último de los calabozos. Y sin embargo, las circunstancias no pudieron con él. Y sin embargo, su fe, su confianza no la perdió. Y sin embargo, optó por glorificar a Dios, orar y cantarle alabanzas antes que dejarse arrastrar por la queja del dolor que la circunstancia le estaba tratando. No perder la confianza. Dios, mis queridos hermanos, Dios no siempre produce resultados y nos provee resultados inmediatos, pero sí siempre provee buenos resultados. No siempre son inmediatos, pero sí siempre son buenos. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. El galardón es aquel premio El galardón está asegurado, el premio está asegurado. Pero no porque usted y yo seamos fieles, sino porque Él es fiel. Él promete, Él cumple. Él dice que hay gran galardón, hay gran galardón. Lo segundo que encuentro en este pasaje es la necesidad de ser pacientes. De alguna manera es la misma paciencia la que expresa el escritor Hebreos acá. Es la misma paciencia que tiene Dios para con toda la humanidad, porque Él quiere que todos sean salvos. En 1 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia en la Biblia básicamente tiene tres connotaciones. La primera es una connotación de perseverancia, o sea, básicamente de seguir adelante aún en medio de los acontecimientos difíciles. La tenacidad y determinación de seguir adelante aunque todo alrededor sea hostil. Esa es una manifestación de la paciencia según la Biblia. La segunda manifestación es tolerancia. Usted va a encontrar palabra paciencia en algunos pasajes y tiene que ver con los tres en algunos, y en algunos está hablando de tolerancia, en otros de perseverancia. La tolerancia tiene que ver con el aguantar a los demás. El primero, la perseverancia, sería aguantar las circunstancias. La tolerancia es aguantar a los que nos rodean. Pero por último, también la paciencia tiene que ver con el autocontrol, para ser pacientes con nosotros mismos. Pienso en este pasaje que acabamos de leer, riquísimo por cierto, y me enseña que no es ser paciente con algo, o no es ser paciente esperando algo,
sino es ser paciente esperando a alguien. Nuestra esperanza no es algo, ni siquiera está puesta en un acontecimiento, tampoco es algo terrenal y efímero. Nuestra esperanza es una persona. Pablo le escribe a Timoteo y en su salutación primaria le dice: Jesucristo, nuestra esperanza. Su esperanza y la mía, aquello que esperamos pacientemente, no es otra cosa que una persona. Es la persona de Jesucristo manifestándose en su segunda venida. Por eso me encantó la gráfica profética que hizo Marcelo el jueves. Y se animo que la haga. Un poquito, haga así, un poquito, haga así, un poquito. Un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Así. Un poquito. Un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Aleluya. Mira que tiene al lado y dígale: un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es esperar a alguien. No es esperar algo. El cumplimiento de la más grande promesa de Dios es la persona de Jesucristo. Aleluya. Les decía que Hebreos enfoca en Jesucristo y desenfoca las circunstancias de la tierra. Por eso la paciencia que requerimos como cristianos es esperar, tolerar, perseverar hasta que Él venga. Y todo lo que hoy vemos como tal será transformado en gloria. Usted y yo también. Aleluya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer mientras tanto? Ok, me llené de esperanza. Entendí, la esperanza es Jesús. No es algo o alguien. Perdón, no es algo ni un acontecimiento, es alguien, Jesús. Básicamente hay tres cosas que usted y yo tenemos que hacer. La primera, empiezo de atrás para adelante. Digo para los que están ahí. La primera es mantener un estado expectante y de preparación para su segunda venida. La Biblia nos cuenta en palabras del mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 la historia de 10 vírgenes. 5 estaban bien preparadas o eran cautelosas, prudentes, dice la versión 60, esperando al esposo. La historia es riquísima desde lo cultural. No eran vírgenes que se iban a casar, sino eran compañeras de todo lo que era la ceremonia nupcial. Y básicamente el esposo venía a buscar a la novia y se la llevaba al lugar de la fiesta, era más o menos así. Y las vírgenes estaban ahí expectantes para acompañar al esposo en el momento que llegara, pero nadie sabía eso. Nadie sabía el momento, entonces sabían que era hoy y debe ser en un tiempo y quizás más a la noche, vaya a saber cuándo viene el novio. Y había 5 de ellas que eran prudentes, que supieron estar preparadas. Y aunque todas se durmieron cuando se escucharon que el novio venía, las 5 preparadas pudieron seguir adelante. Las otras 5 se perdieron el cortejo. De alguna manera, usted y yo no nos podemos dejar enfriar en cuanto a la perspectiva y a la realidad del inminente regreso de Jesucristo. Él viene y Él viene pronto. Un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Lo que veo como segunda instancia que tenemos que hacer es aprender a animarnos con estas palabras. Quizás es un pasaje que suelo usar o lo tengo como referencia para los momentos críticos cuando despedimos a algún ser querido. Pero escúchelo con atención. Tenemos que aprender a contagiarnos de estas palabras de fe donde la esperanza vence sobre la tristeza. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, dice Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Ni la muerte, por más dolorosa que sea, ni la aflicción o tristeza que produce la muerte, por más dolorosa que sea, tiene poder para ganar sobre la extraordinaria esperanza que tenemos en Jesucristo. Aleluya. Este pasaje no habla de que los cristianos no se entristecen. Simplemente dice que no nos tenemos que entristecer al nivel de los que no tienen esperanza. Porque usted y yo sí tenemos esperanza. Por eso, aunque nos podamos entristecer, la esperanza siempre vence sobre la tristeza. Aleluya. Y por último, ¿qué hay que hacer? Predicar el evangelio, mi hermano, mi hermana. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos dejar de decir que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. No podemos dejar de anunciar que Él viene un poquito. Y el que ha de venir vendrá. No podemos callarnos, no podemos guardarlo atesoradamente sin compartirlo con otros. Porque si no lo hacemos, o si lo hacemos y lo guardamos, de alguna manera, por lo que la Biblia nos enseña, somos nosotros los que estamos demorando su venida. Porque su paciencia sigue siendo real y espera que todos, o que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero para eso te necesita a vos y me necesita a mí, o nos moviliza a nosotros para predicar el evangelio, porque el último momento de la historia, como la conocemos, sucederá después que el evangelio sea predicado en todo el mundo, no antes. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Mantengamos un espíritu expectante y preparado para su regreso. Animémonos los unos a los otros con palabras de fe para que la esperanza venza a la tristeza y no dejemos de compartir el evangelio de Jesucristo, ese evangelio que te transformó al resto de las personas. Algunas personas que perdieron la confianza y no fueron pacientes. Rápidamente que encontré en las Escrituras, 10 espías por allá en el libro de Números. Vieron el asunto terrenal, no vieron la promesa de Dios. Y 10 de ellos vinieron y trajeron un informe apropiado de la tierra, pero un pésimo informe de fe. Solamente 2 dieron el informe correcto, pero los otros 10 no pudieron ver con la óptica de Dios y trastornaron a todo un pueblo. A todo el pueblo de Dios en aquella época. Veo un juez llamado Sansón que no pudo gobernar sus pasiones sexuales desordenadas y perdió de alguna manera su confianza, aunque terminó haciendo lo que Dios le había pedido que haga, entregando su propia vida. Un personaje, un tal Judas, compañero íntimo y cercano de Jesús, se dejó vencer por la ambición y terminó entregando a su maestro por 20 piezas de plata. Pablo nos cuenta de otro compañero de él llamado Demas, que no pudo vencer el amor al mundo y terminó apartándose de la fe. Claro, con razón el último de los versículos que leíamos dice, por tanto,
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Se lo leo en otras versiones. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Mas nosotros no somos de los que se vuelven atrás y terminan perdiéndose, sino de los que tienen fe y alcanzan la salvación. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por la fe. Aleluya. Último punto. Chicos, ¿podemos ir subiendo? Comencé con la película y el último punto es nunca retroceder. Nunca retroceder. Hay respaldo divino para darnos cuenta que los cristianos, el volver atrás para usted y para mí, nunca jamás es una opción de parte de Dios. Nuestro camino siempre es hacia adelante. Pablo lo habló en diferentes lugares, pero hay un proverbio que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo, si sigo esa gráfica, jamás podríamos detener el sol. Eso sucedió una sola vez y por milagro divino. De la misma forma, cuando Dios está interviniendo, trabajando en su vida, en usted y en mí, en usted y yo no tenemos capacidad de retroceder en Cristo. Por propósito divino no, por negligencia nuestra sí, pero por propósito divino no, porque Dios quiere que tu camino y el mío sea como la luz de la aurora, como el comienzo de la mañana, que va en aumento hasta que el día llega a su perfección. Ese es el camino que Dios espera para vos y para mí. Retrocedemos cuando retrocedemos cuando relativizamos el pecado. Si la Biblia lo dice y lo dice en forma contundente, le pido por favor no lo relativice. Puedo pisar más de un callo, pero les pido perdón si se siente ofendido, pero es lo que creo. La Biblia dice que en los últimos tiempos nos vamos a estar casando y dándonos en casamiento. Me sorprende enormemente la cantidad de divorcios y nuevos matrimonios que hay. ¿No será eso que nos estamos casando y dando en casamiento? La Biblia enseña ampliamente acerca del pecado de fornicación, no lo relativicemos. No solo eso, sino otros pecados como la mentira, la violencia encubierta, el maltrato, desórdenes sexuales que quizás están guardados en la intimidad de tu habitación o en la intimidad de tu dormitorio o allí en tu intimidad. No lo relativices, no menosprecies el poder del pecado porque nos va a hacer retroceder. Retrocedemos cuando no perdonamos. Pareciera que está bien y está dentro de nuestros cabales el guardarnos el derecho de no perdonar. Y tontamente estamos retrocediendo. Retrocedemos cuando no hacemos, escuche, el bien que debemos hacer. Cuando no ejercemos la realidad de ser iglesia haciendo bien a los demás. No un bien caprichoso, sino el bien que Dios quiere para ellos. Y retrocedemos, como lo dije en puntos anteriores, cuando la ansiedad nos gana. Mire, mi querido hermano, hermana, el pecado llega a nosotros, o llegó a la humanidad, y el pecado nos degenera. Si lo vemos en términos generacionales, desde que entró el pecado a la humanidad, hemos ido viendo cómo se fue acortando el promedio de vida del ser humano. Si lo vemos en términos personales, el pecado a mí me degenera. Si yo opto por algo que tiene que ver con el pecado, entro a caer en un estado de degeneramiento. Pero ¿sabe qué? La fe y la confianza que tenemos en Dios nos regenera. Nos regenera en forma constante, diaria, permanente.
Porque sí puede ser que quizás por efectos del tiempo, de la historia y del pecado que está en el hombre, este cuerpo físico se deteriora y algún día va a dejar de ser. Pero por la fe, el hombre interior se renueva todos los días. Cierre sus ojos, por favor. Creo, de verdad creo lo que dice el versículo 39, que de alguna manera es el preludio a lo que va a decir el capítulo 11, donde se detalla ampliamente aquellos héroes de la fe, aquellos hombres que no perdieron su confianza. Pero si me permite, me da el permiso, yo quisiera, aunque parezca herético, agregar allí a muchos de ustedes que quizás en forma contemporánea muestran ser de aquellos que no retroceden, de que la pelean hasta el final y que la van a pelear hasta el final. Porque muchos de los que están acá son gente de fe, que persevera y que con paciencia están esperando aquel regreso glorioso de Jesucristo. En esta mañana yo hoy quiero que usted y yo nos sintamos alentados por esta palabra, para dejar de lado todo lo que tenga que ver con cosas demasiado terrenales, humanas. Que dejemos de mirar aquellas cosas que nos seducen y nos hacen ver desde la perspectiva terrenal y podamos enfocarnos en Jesucristo, como lo hace toda la carta de Hebreos, que Él es el mayor, que Él es el más grande, que Él es el que todo lo puede, que Él es Él es. Hebreos comienza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, ahora habla a través de su Hijo y enfoca todo a través de su Hijo. Usted y yo podemos haber recibido muchísimas palabras. Hoy enfóquese en Jesucristo. Hoy enfóquese en Jesucristo. Quizás ha pasado momentos difíciles o los está pasando. Enfócate en Jesucristo. Enfócate en Jesucristo. Enfócate en Jesucristo. Aprende que la paciencia, parte de la paciencia es tolerancia. Es seguir adelante a pesar de... No dejes tu confianza. Sé paciente y ni se te ocurra volver para atrás. No dejes tu confianza, tu fe en Jesús. Sé paciente, esperando el cumplimiento de su promesa, porque un poquito y Él vendrá. Y nunca se te ocurra volver para atrás. Nunca se te ocurra retroceder. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Señor, que tu mano de gracia nos acompañe todos los días de nuestra vida. Pero Padre, en el nombre de Jesús, que la fe, nuestra confianza en ti no la perdamos aunque las circunstancias estén hostiles. Señor, en el nombre de Jesús, danos esa paciencia tuya, Señor, para esperar el momento glorioso. Señor, en el nombre de Jesús, de tu venida, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, 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 bendecimos tu nombre. Y en esta mañana nos seguimos enfocando en tu persona. Y si por alguna razón alguien no está enfocado en ti, Señor, este es el momento para dejar de ver todas las cosas desde la perspectiva humana y verlas desde tu perspectiva. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.